En el teatro de la vida, la adversidad es un escenario común. Sin embargo, el espíritu humano es un actor versátil que encuentra maneras de brillar incluso en la oscuridad más profunda. Las flores más hermosas suelen nacer en terrenos áridos, demostrando que la esperanza puede germinar en cualquier circunstancia. Aquel día, mientras la pena seguía anidada en su pecho a causa de las recientes revelaciones, la muchacha y su infame acompañante llegaron hasta una pequeña colina desde donde se avistaba un asentamiento que pretendía ser un pueblo. Si a esa hilera de chozas desvencijadas se le podía dar tal nombre. El barrio se llamaba Yuca Negra y era el lugar más poblado de la zona con cerca de 30.000 habitantes. Estaba formado por refugios frágiles, alzados a base de ramas gruesas y barro. A todas luces, se trataba de un panorama desolador, ventanas que parecían agujeros negros. Niños descalzos con miradas perdidas y gallinas famélicas correteando por doquier. Frente a cada habitación se veían ropas remendadas que colgaban de improvisadas cuerdas, ondeando con la misma resignación que una bandera blanca. Al adentrarse en las calles de ese lugar, la joven captó escenas que hirieron su alma. Niños hurgando en ollas casi vacías, hombres con ropas raídas y semblante abatido. Y un aire tan pesado que parecía fundirse con el polvo que el viento arrastraba. En cada rincón se percibía la desdicha, como un hálito opresivo que se pegaba a la piel. Los ojos de la gente se clavaron en la recién llegada con abierta hostilidad. Como si el mero hecho de que, al caminar entre ellos, fuese un ultraje. Algunos escupían insultos que taladraban el aire con una violencia casi tangible. Y la atmósfera se volvió aún más irrespirable. En el centro de aquel paraje, se alzaba una construcción algo mayor, improvisada a partir de los mismos materiales precarios, que parecía usurpar el título de palacio. Era el dominio de los amos del lugar, quienes ejercían un poder implacable a la manera de las pandillas callejeras. Sin ninguna consideración, la muchacha fue ubicada en la plaza central, ante la mirada impasible de los habitantes que contemplaban el suceso con una mezcla de curiosidad y crueldad. Desde aquel palacio rústico, los cabecillas escrutaban la escena con avidez. Destacaba entre ellos Cuervo, un hombre de presencia imponente y semblante endurecido por incontables batallas. Vestía una túnica oscura y roída, cuyo único brillo provenía de varias pesadas joyas que evocaban historias de dominio y dolor. Tenía un brazo mutilado, y en su mirada de un verde penetrante, se adivinaba una frialdad que inspiraba pavor. La aproximación de Cuervo resultó escalofriante para la joven. Él la observó con una lentitud que parecía diseccionarla, mientras su expresión se teñía de un retorcido interés. Su voz, áspera, se alzó por encima de un murmullo malicioso. Ave María, pues, esta está muy buena. Entre risas y burlas, sus hombres celebraron la frase del bruto. La muchacha, invadida por un terror paralizante, evocó, en un instante, la imagen de su padre. Casi como en un acto reflejo, para aferrarse a un recuerdo cálido. Su memoria se llenó con la nostalgia de antiguas historias contadas al calor de un hogar que, en este instante, parecía tan lejanas como irreales. Al calor de las llamas, se hizo presente Tuerca, un sujeto de cuerpo compacto y pasos arrastrados, cuya mirada astuta lo delataba como alguien a quien no convenía subestimar. De piel curtida por el sol y tatuajes borrosos en ambos brazos, Tuerca transmitía la impresión de haber sorteado innumerables riesgos para llegar hasta allí. Su apodo provenía de su habilidad para desarmar y armar cualquier objeto con engranajes, pero también hacía alusión a la tuerca suelta que, según algunos, tenía en la cabeza y lo impulsaba a cometer locuras. Años atrás,
se había ganado la aprobación de varias bandas rivales, vendiendo información a quien mejor le pagara. De todos modos, nadie recordaba ya cuántas traiciones acumulaba en su historial. Pues, con la misma facilidad con que ofrecía unas sonrisas a la mera, apuñalaba por la espalda a quien osara interponerse en su camino. Esa noche, sin embargo, lucía una actitud servil. Hizo una leve inclinación ante Jeremías, extendiéndole el correaje raído de un viejo caballo y un saco medio roto, como si aquel despojo fuese un presente valioso. Fue entonces cuando se pudo percibir en su sonrisa la sutil malicia de quien, tarde o temprano, siempre cobra sus favores. Un regalito de mi patrón. Arrastró la voz, denotando una falsa humildad. Satisfecho, Jeremías se retiró a dormir bajo un árbol. Mientras tanto, la joven fue arrastrada a la fuerza por Cuervo y sus secuaces. Aunque intentó resistirse, su voz quedó ahogada en la oscuridad cuando la confinaron a una de las cabañas más grandes. Allí, entre penumbras, distinguió el contorno de otras muchachas, casi todas muy jóvenes, con ojos opacos y cuerpos marcados por un dolor silenciado. La empujaron con brusquedad hacia el interior, y fue entonces cuando sintió, con infinita tristeza, que había perdido la poca libertad que le restaba. Su vida en Yuca Negra se convirtió en un tormento constante. Al amanecer, el aire se cargaba con el eco de gritos y amenazas. Y al caer la noche, el silencio era igual de intimidante. Día tras día, la muchacha aprendió a moverse en la penumbra, a obedecer miradas antes que órdenes, y a guardar un miedo sordo en lo profundo de su ser. El ciclo se repetía sin clemencia: humillaciones, vigilias forzadas y el retumbar incesante de su propio desconcierto. Fue así como los días se fundieron en meses, y los meses en años, creando un tejido de rutinas tan ominosas como implacables, en el que la esperanza languidecía y el tiempo parecía un verdugo silencioso. Las estaciones, verano a invierno, fluían sin compasión. Ella lo supo porque llegó a contar 38. El tiempo, en ese ámbito, corría de forma extraña, a ratos parecía estancarse. Y en otros instantes, escapaba como un suspiro. A pesar de los años transcurridos en penurias, Natacha conservaba retazos de la belleza que antaño la había caracterizado. Parecía que la vida misma le había otorgado un estatus especial en aquel inframundo. Siguió aparentando 19 años, mientras los demás mostraban señales de decadencia y enfermedades eternas. En un principio fue tratada muy mal, pero poco a poco, su porte orgulloso, su ingenio y esa altivez inquebrantable que la caracterizaba, la elevaron por encima de muchas otras personas. Con el paso del tiempo, se volvió la predilecta de Cuervo y llegó a desempeñar un rol clave entre los pandilleros. Vea, mija, usted es la que escogí, pero no se le olvide que la última palabra la tengo yo, le advirtió en una ocasión, con una frialdad que no le dejaba lugar a dudas. Desde entonces, cabalgó a su lado para someter a otras pequeñas ciudades y barrios, saqueando y extendiendo su autoridad por los caminos, lo cual le granjeó el respeto de aquellos que la temían. Su sola figura se alzó como emblema de poder, reverenciada y repudiada a partes iguales. En una tarde de invierno particularmente gélida, Natacha lideró a un grupo de forajidos que se topó con un anciano que osó detenerlos, quizá esperando una pizca de compasión. Ella lo miró con desdén, pronunciando unas palabras cortantes.
Die, ¿cómo es eso? Usted no sale de por ahí a pedir jama y no sabemos ni quién es usted. La verdad, usted no me gusta mucho. Como si ejecutaran un acto ya ensayado, sus hombres rodearon al anciano y, a una señal de la muchacha, lo despojaron de sus pocas pertenencias. No hubo piedad. El hombre terminó suplicando y pronto quedó indefenso. Colgando de un árbol, mientras los secuaces celebraban la crueldad que parecían llevar en las venas. Vea, Rocco, desde ahí arriba usted va a poder ver el amanecer, y si se corre un poquitito, también va a poder ver el anochecer de cada día. Musitó con un tono monótono, mostrando una mirada perdida en la distancia. Aquí nadie se muere porque ya todos estamos muertos. Así que usted va a estar ahí por mucho tiempo. La pandilla la vitoreó, hurgando en un morbo que el anciano vivía en carne propia. Entre risas y burlas, terminaron de infligirle un castigo atroz que nadie se atrevía a cuestionar. El grupo regresó al caserío al anochecer, con Natacha al frente, cabalgando erguida en su montura. Fue entonces cuando un ligero nudo se instaló en su estómago. Vino a su mente la imagen confusa de días más puros, cuando la inocencia reinaba en sus juegos y la esperanza de una vida distinta palpitaba en cada sueño. ¿Cómo llegué a ser tan mala? Se preguntó con una sombra de desconcierto en la mirada. ¿En qué momento me convertí en este monstruo? Mas, como en tantas otras ocasiones, la remembranza se esfumó con la misma rapidez con que había llegado. La realidad la reclamaba. Y en aquel reino de penumbra, se adentró en su parcela de poder tan temido, sin soltar las riendas de su destino. Si has llegado hasta aquí, es porque el vídeo te ha gustado. Así que te invito a dejar tu like y, por supuesto, a suscribirte al canal haciendo clic en el botón de suscribirse. Gracias por tu apoyo y por ser parte de esta comunidad.